Thomas Mercer se secó el sudor de la frente mientras regresaba a casa a través de los campos de lavanda de Nova Luminina. Llevaba 6 años en este planeta y aún no se había acostumbrado a la doble puesta de sol que pintaba el cielo con franjas de ámbar y rosa. La colonia minera lo había retenido hasta tarde otra vez, extrayendo cristales que alimentaban la mitad de los asentamientos de este sector. Lo único que quería era verla sonreír. Al acercarse a su modesta casa, enclavada junto al bosque de hojas plateadas, un escalofrío le recorrió la espalda. La puerta se balanceaba suavemente con la brisa del atardecer. Thomas llamó a su esposa y su voz resonó en las habitaciones vacías. Ara no respondía. Entonces lo vio. Gotas de un líquido azul luminiscente se extendían por el suelo de la sala de estar. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Era la sangre de Alar. El pueblo asturiano sangraba luz, no rojo como los humanos. Thomas cogió el botiquín de emergencia de la pared y siguió el rastro brillante que conducía al bosque detrás de su casa. Las gotas se hacían más grandes y frecuentes a medida que se adentraba entre los árboles bioluminiscentes. Los médicos de la colonia les habían advertido sobre el aumento de las tensiones. El sentimiento anti-extraterrestre había ido creciendo desde la crisis económica. ¡Ara! Gritó, con el pánico creciendo en su garganta. Un débil destello llamó su atención cerca del burbujeante arroyo cristalino donde solían hacer picnics. Thomas corrió hacia adelante y la encontró acurrucada contra el tronco de un árbol centenario. Su piel, normalmente de un vibrante color púrpura, se había vuelto de un pálido lavanda. Los intrincados patrones que normalmente bailaban por su cuerpo apenas eran visibles. Su cabello rubio y ondulado estaba enmarañado contra su frente. No, 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 susurró Thomas, arrodillándose a su lado. Una profunda herida le recorría el costado, resumando luz azul. ¿Quién te ha hecho esto? Los ojos de All se abrieron, sus profundidades plateadas nubladas por el dolor. Los mineros me tendieron una emboscada y dijeron que yo no pertenecía a este lugar. Thomas activó su unidad de comunicación, pero se detuvo. El hospital de la colonia estaba a 30 minutos y los médicos tenían poca experiencia con la fisiología estriana. Más importante aún, recordó lo que una vez le había contado sobre el proceso de curación de su pueblo. Obtenían fuerza de los lazos emocionales, de la energía de la conexión. La levantó suavemente en sus brazos, sorprendido aún por su ligereza después de todos estos años. «Quédate conmigo», murmuró, presionando su frente contra la de ella. «Te voy a llevar a casa». De vuelta en su casa, Thomas acostó a Elara en la cama. Su respiración se había vuelto superficial y su luz se atenuaba con cada momento que pasaba. La herida parecía absorber toda la iluminación a su alrededor, como un pequeño agujero negro que se alimentaba de su fuerza vital. Thomas sabía lo que tenía que hacer. Se subió a la cama y la abrazó, presionando su pecho contra ella para que pudiera sentir los latidos de su corazón. Fuerte, constante, devoto. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Le susurró, acariciándole el pelo. Estabas estudiando las flores terrestres en el jardín botánico, tratando de entender por qué traíamos plantas a través de las galaxias. Dijiste que era lo más humano que habías visto nunca, viajar años luz y seguir echando de menos el aroma de las rosas. Los párpados de Ara se agitaron. Una leve sonrisa tocó sus labios. Y nuestro primer beso, continuó Thomas, con lágrimas corriendo por su rostro bajo la lluvia de meteoritos. Estabas tan preocupada por si tu luz me dañaba los ojos. Él tomó su mano y la colocó sobre su corazón. ¿Lo sientes? Es tuyo. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Un suave suspiro escapó de sus labios. Donde sus pieles se tocaban, comenzó a formarse un suave resplandor. Se extendió lentamente, zarcillos de luz dorada entrelazándose con su natural resplandor azul. Las heridas de la oscuridad retrocedieron ligeramente. «Thomas», susurró ella, con una voz apenas audible, «estás transfiriendo tu energía». «Te estoy dando mi amor», la corrigió él, «y tengo mucho para compartir». Mientras los hijos gemelos desaparecían más allá del horizonte, Thomas abrazó a su esposa.
deseando que su fuerza vital fortaleciera la de ella, creando un faro de esperanza en su habitación oscura. Por la mañana, Thomas no se había movido. Le dolían los músculos por haber mantenido la misma posición toda la noche, pero no se atrevía a romper el contacto con Lara. Sus energías habían formado un delicado equilibrio. Su calor fluía hacia ella, su luz latía en respuesta. La herida tenía mejor aspecto. Los bordes ya no estaban abiertos y la oscuridad había retrocedido. La piel morada de Ara había recuperado parte de su brillo, aunque los intrincados patrones seguían siendo tenues. Sus ondas rubias se derramaban sobre la almohada como un río dorado. Thomas observaba su respiración, contando cada subida y bajada de su pecho. Cuando sus ojos plateados finalmente se abrieron, sintió como si el sol hubiera salido 2 veces. «Te quedaste», murmuró ella, levantando la mano para tocarle la cara. «Por supuesto que me quedé». Él besó su palma. «Siempre me quedaré». Los dedos de Ara trazaron los círculos oscuros bajo sus ojos. «Te ves terrible», bromeó débilmente. «¿Sigues siendo el humano más guapo que hayas visto?», preguntó con una sonrisa cansada. «El único humano al que he amado», corrigió ella. Thomas la ayudó a sentarse, colocándole almohadas detrás de la espalda. El movimiento le provocó náuseas, ya que la herida aún estaba sensible a pesar de haber mejorado. Él fue a buscar agua y le acercó la taza a los labios para que bebiera. «Deberíamos informar de esto a la seguridad de la colonia», dijo, dejando la taza a un lado. Ara negó con la cabeza. «No les importará. No les importa un alienígena. A mí sí me importa». Su voz se endureció. «No pueden salirse con la suya». Ella le tomó la mano y su contacto calmó su ira. «La violencia engendra violencia, mi amor. ¿Recuerdas qué unió a nuestros pueblos? No fue la venganza, sino el entendimiento». Thomas suspiró, sabiendo que ella tenía razón. El tratado de paz entre los humanos y los astrianos se había construido sobre el perdón tras décadas de malentendidos y conflictos. Su matrimonio era la prueba viviente de esa difícil armonía. Además, Ara añadió, «Te necesito aquí conmigo». Esa tarde, Thomas preparó un baño con minerales curativos del arroyo cristalino. Los astrianos creían que el agua transportaba recuerdos e intenciones. Añadió pétalos de flores autóctonas que le recordaban a Alara su mundo natal. Cuando la llevó al baño, con el vapor elevándose a su alrededor, ella se rió suavemente. «Puedo caminar, ¿sabes?». «Hazme el favor», respondió él, sumergiéndola suavemente en el agua iridiscente. Todos suspiraron cuando ella se acomodó, y el líquido respondió inmediatamente a su presencia, brillando con más intensidad. Thomas se arrodilló junto a la bañera y utilizó un paño suave para limpiar los restos de sangre azul seca de sus hombros y brazos. «Únete a mí», lo invitó ella, adelantándose para hacerle espacio. Thomas no lo dudó. Se quitó la ropa y se deslizó en el agua detrás de ella, acunándola entre sus piernas. La intimidad del momento no pasó desapercibida para ninguno de los dos. No se trataba solo de un baño, era un acto de restauración. Él le masajeó los hombros, sintiendo cómo la tensión se liberaba mientras ella se derretía contra él. Los patrones de su piel respondían a su tacto, brillando donde quiera que sus dedos la rozaban. Esto siempre le había fascinado. Cómo su cuerpo literalmente brillaba de placer. Tenía tanto miedo, le confesó, rozándole la oreja con los labios. «Cuando vi tu sangre, Ahara se giró entre sus brazos, con el agua cayendo entre ellos. Apoyó la frente contra la de él en un gesto espontáneo de profunda intimidad. «Sabía que me encontrarías», susurró. «Nuestras almas están unidas a través de las estrellas». Sus labios se encontraron primero con suavidad, luego con creciente pasión. El agua que los rodeaba comenzó a brillar con más intensidad, respondiendo a la energía emocional que generaban. Thomas podía sentir su luz penetrando en su piel, calentándolo desde dentro. Esto era lo que los médicos nunca pudieron entender. Esta profunda conexión que trascendía la fisiología. No era solo emoción, era, literalmente, vivificante. Nos curamos el uno al otro. Ara murmuró contra sus labios. Thomas la abrazó con fuerza, sus latidos sincronizándose en el agua brillante. Dos seres de mundos diferentes que encontraban su hogar en los brazos del otro.
Al tercer día, ella ya tenía fuerzas suficientes para sentarse en el columpio del porche. Thomas la envolvió en mantas a pesar de la cálida tarde, preocupándose por su comodidad hasta que ella se rió y lo tiró a su lado. No soy de cristal, le recordó. No, eres de luz, dijo él, besándole la sien. Mucho más preciosa. Los dos soles proyectaban largas sombras en su jardín. El gigante rojo más grande comenzaba su descenso, mientras que la estrella amarilla más pequeña permanecía alta en el cielo. Esta astronomía única fue lo que inicialmente atrajo a los científicos humanos a Nova Lumina, pero fue el descubrimiento de los indígenas astrianos lo que lo cambió todo. Cuéntame otra vez, dijo Ara, apoyando la cabeza en su hombro, sobre la primera vez que viste a uno de los míos. Thomas sonrió. Era un viejo juego entre ellos, compartir recuerdos para fortalecer su vínculo. Hoy, él entendía que tenía otro propósito. Recordar momentos felices aceleraba su proceso de curación. Tenía 26 años, acababa de bajar de la nave colonial, comenzó él, acariciando sus ondas rubias. Me enviaron a documentar la flora bioluminiscente, sin saber que las plantas eran en realidad nodos de comunicación astrianos. Ara se rió. Pensabas que nuestros centros de mensajes sagrados eran vegetales exóticos. En mi defensa, diré que parecían coles brillantes. Thomas sonrió. Entonces, una impresionante mujer morada salió del bosque, absolutamente furiosa porque yo estaba intentando tomar muestras. Me llamó asesino bárbaro de plantas y me sermoneó durante 30 minutos seguidos. La embajadora Nila siempre protegió nuestro patrimonio, dijo Ara con cariño. No era ni la mitad de intimidante que la hermosa investigadora botánica que vino a educarme al día siguiente. Él le apretó la mano. Entraste en mi laboratorio, dejaste 7 libros sobre mi escritorio y anunciaste que me enseñarías a respetar adecuadamente a las formas de vida alienígenas. La piel de Ara se iluminó al recordar, y los patrones de su piel morada se hicieron más definidos. Eras un estudiante muy terco, y tú eras una profesora despiadada. Entrelazó sus dedos con los de ella. Me enamoré de ti en algún momento entre la tercera y la cuarta lección. Fue durante la segunda lección, le corrigió ella. Cuando te mostré cómo nuestras plantas responden al tacto, me miraste con tanta admiración. Thomas sintió una punzada de tristeza. Ojalá todos pudieran ver lo que yo veo cuando te miro. La expresión de All se volvió seria. Los mineros que me atacaron me llamaban sanguijuela de la luz. Decían que estaba robando recursos humanos. Thomas se tensó y la ira volvió a arder en él. Has contribuido más que nadie a esta colonia. Tu técnica agrícola nos salvó durante la sequía. El miedo no escucha a la razón, dijo ella en voz baja. Nuestro matrimonio les asusta porque desafía su noción de separación. Si un humano y un astriano pueden amarse, ¿qué otras divisiones podrían disolverse? Mientras el gran sol se ocultaba tras el horizonte, se sentaron en silencio contemplativo. Thomas reflexionó sobre lo mucho que había cambiado desde que conoció a Ara. Antes de ella se había centrado en su carrera y veía Nova Lumina como un simple trabajo más. Ahora entendía lo que significaba formar parte de algo más grande, un puente entre mundos. La mano de Alá se movió hacia su costado, haciendo una mueca de dolor al tocar la herida en proceso de curación. Es extraño, murmuró. En mi mundo, creemos que las cicatrices guardan recuerdos. Esta recordará tanto el odio como el amor. Thomas colocó su mano sobre la de ella. Asegurémonos de que el amor supere al odio. Al caer la tarde, recordaron su ceremonia nupcial, cómo habían combinado las tradiciones humanas y astrianas, intercambiando votos bajo las lunas gemelas, cómo Thomas había tropezado con las frases rituales en la lengua nativa de Yara, haciendo reír a los ancianos, cómo habían desafiado las convenciones y creado algo nuevo y hermoso. Deberíamos renovar nuestros votos, sugirió Thomas de repente. Hacer una declaración pública. Ara lo miró, sus ojos plateados reflejando las primeras estrellas que aparecían. ¿Quieres utilizar nuestro amor como protesta política? Quiero recordar a todo el mundo por qué es importante el Tratado de Paz, aclaró él.
empezando por nosotros. Ella se inclinó y lo besó, un suave roce de labios que se intensificó cuando los patrones de su piel se iluminaron en respuesta. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, la herida de ella brillaba suavemente, su curación acelerada por la conexión emocional. Creo, susurró, que eso podría ser exactamente lo que este planeta necesita. Una semana después del ataque, Thomas volvió al trabajo. Odiaba dejar a Ara, pero necesitaban los ingresos y ella insistía en que se encontraba lo suficientemente bien como para estar sola. Además, su vecina Priya había prometido pasar a verla a lo largo del día. Mientras Thomas descendía a las minas de cristal, no pudo evitar escudriñar los rostros de sus compañeros de trabajo, preguntándose cuáles de ellos habían oído a su esposa. El capataz había desestimado sus preguntas, alegando que no había pruebas que relacionaran a ningún minero con el ataque. Thomas sabía que no era así. Los residuos azules en los uniformes de los mineros eran inconfundibles y habían confirmado que sus atacantes los llevaban puestos. Trabajó mecánicamente, extrayendo los valiosos cristales de energía mientras se mantenía al margen. La camaradería habitual le parecía ahora vacía. Durante la pausa para comer, se sentó solo hasta que una sombra se proyectó sobre su comida. ¿Te importa si me uno a ti? Thomas levantó la vista y vio a Donovan, un minero mayor con el pelo canoso y ojos amables. Llevaban años trabajando juntos, pero nunca habían socializado mucho. ¿País libre? Thomas respondió con un encogimiento de hombros. Donovan se sentó y desenvolvió su sándwich. Me enteré de lo que le pasó a tu esposa. Es imperdonable. Thomas lo miró con cansancio. ¿Entonces crees que sucedió? Más que tu jefe. Algunas personas aquí le temen al cambio, dijo Donovan en voz baja. Pero no todos. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cristal sin procesar, pero rebosante de energía. Un cristal curativo Stren en su forma pura, antes de ser refinado. Mi hija también está casada con uno de ellos. Thomas aceptó el cristal y sintió su calidez. No lo sabía. No lo anunciamos. Pero después de enterarnos de lo de Ahara, Donovan suspiró. Ya no podemos seguir callados. Hay un grupo de humanos con parejas o familiares astrianos que se reunirá esta noche en el antiguo invernadero. Pensé que quizá querrías venir. Por primera vez en días, Thomas sintió un destello de esperanza. Allí estaré. Esa noche Thomas llevó a la reunión. A pesar de su persistente debilidad, ella insistió en asistir. Esto también me concierne, dijo mientras él la ayudaba a subir a su transporte flotante. El invernadero abandonado en las afueras de la colonia se había transformado. Docenas de cristales colgaban del techo, proyectando patrones de arcoíris sobre la multitud reunida. Una mezcla de humanos y astrianos, todos conectados por el amor y los lazos familiares. La presencia de Ara causó revuelo. Varios astrianos se acercaron y le tocaron los hombros con sus manos moradas, en su saludo tradicional. Hablaban rápidamente en su lengua materna, con patrones de luz pulsando entre ellos en una comunicación silenciosa. Thomas observaba, hipnotizado como siempre por la belleza de sus interacciones. Una mano le dio una palmada en el hombro. Parece que está mejor, dijo Donovan. Debes de estar haciendo algo bien. Simplemente la amo, respondió Thomas con sencillez. Eso es más poderoso de lo que la mayoría cree. Donovan señaló con la cabeza a una esbelta mujer astriana al otro lado de la sala. La mía quedó atrapada en un derrumbe minero hace 3 años. El médico dijo que no sobreviviría a la noche. Ahora mírala. La reunión comenzó con testimonios de parejas mixtas que habían sufrido discriminación. Cada historia resonaba en la experiencia de Thomas y Allura. Cuando les tocó hablar, Thomas sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Hace una semana, alguien intentó quitarme a mi esposa. Comenzó, con voz firme, a pesar de su ira. Pensaban que nuestro amor era incorrecto, antinatural. Tomó la mano de Arara. Pero lo que sucedió después se demostró exactamente lo contrario. Cuando la encontré herida, hice lo que me salió de forma natural. Le di mi fuerza, mi corazón, mi energía, y ella se curó. Porque el amor no está limitado por la especie
o la biología, es la fuerza más natural de cualquier universo. Ara le apretó la mano, con la piel más brillante que nunca. Lo que mi marido me dio no fue solo emoción, añadió. Fue la vida misma. Nuestros pueblos estaban destinados a complementarse. Los humanos con su resistencia, los astrianos con nuestras capacidades regenerativas. Juntos somos más fuertes. Después de la reunión, se quedaron un rato, estableciendo conexiones y compartiendo información de contacto. Por primera vez desde el ataque, Thomas sintió que no estaban solos en su lucha. Había otros tendiendo puentes sobre la misma división. En el viaje de vuelta a casa, Ahara se acurrucó contra él en el transporte, con el cristal curativo de Donovan pulsando suavemente entre ellos. Tu ritmo cardíaco está elevado, observó ella, colocando la palma de su mano sobre el pecho de él. ¿Feliz? Esperanzado, corrigió él acercándola más así. No somos solo una anomalía, Ara. Somos parte de algo más grande. De vuelta a casa, se quedaron de pie en su jardín bajo las lunas gemelas. Thomas observó con asombro cómo Alara se quitaba la ropa exterior, dejando al descubierto su herida a la luz de la luna. Se había curado de forma notable, dejando solo un leve rastro plateado en su piel morada. Ella se acercó a él, desabrochándole la camisa con los dedos, buscando el calor de su piel contra la suya mientras se abrazaban y los patrones de su cuerpo se iluminaban, respondiendo a su tacto, a su amor. Nos curamos el uno al otro, susurró ella contra sus labios, repitiendo las palabras pronunciadas días antes. Bajo la atenta mirada de las lunas, renovaron su conexión de la manera más íntima, sus cuerpos moviéndose juntos en perfecta sincronía, la luz y el calor entremezclándose hasta que ninguno de los dos podía distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. 3 meses después del ataque, Thomas y Delara estaban de pie, cogidos de la mano, en el centro de la plaza principal de la colonia. A su alrededor se habían reunido cientos de personas, tanto humanos como astrianos, atraídos por el anuncio de una ceremonia especial. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de apoyo en un invernadero abandonado se había convertido en un movimiento, Luminarias Unidas, como se hacían llamar, que abogaba por la verdadera integración entre las especies. Hoy era su primera manifestación pública. Ara llevaba un vestido fluido que se mecía con la brisa, y su melena rubia estaba adornada con flores luminosas. La cicatriz de su costado apenas se veía ahora, una tenue línea plateada sobre su piel morada. Thomas no podía dejar de mirarla, a su esposa, su milagro. Nervioso susurró mientras los funcionarios de la colonia ocupaban sus lugares en la plataforma. Aterrorizada, ella admitió con una sonrisa que desmentía sus palabras. Pero preparada, la ceremonia comenzó con música tradicional, una mezcla de instrumentos humanos y resonadores armónicos astrianos. Donovan y su esposa Kayla dieron un paso al frente primero, renovando los votos que habían hecho 7 años antes. Uno por uno, otras parejas mixtas le siguieron, cada una compartiendo su historia de amor que trascendía las diferencias fisiológicas. Cuando llegó el turno de Thomas y Arara, se hizo el silencio entre la multitud. Su ataque se había convertido en un símbolo del prejuicio que aún persistía a pesar de los años de paz oficial. Thomas se enfrentó a su esposa, tomándole ambas manos entre las suyas. Ágara, cuando te encontré herida, ocurrió algo imposible. La ciencia decía que un humano no podía proporcionar la energía emocional que un astriano necesita para curarse. Pero el amor no escucha a la ciencia. Las lágrimas brillaban en los ojos plateados de Ara, reflejando la luz de los soles ponientes. Thomas, me diste más que curación. Le mostraste a todos los que nos veían que las fronteras están para cruzarlas. Las diferencias están para celebrarlas. Por el rabillo del ojo, Thomas vio a un grupo de menores al borde de la multitud. Sus expresiones eran indescifrables, pero su presencia se sentía significativa, ya fuera como una protesta silenciosa o como testigos renuentes. Juré seguir tendiendo puentes, dijo Thomas con claridad, queriendo que su voz se oyera. Enfrentarme al miedo con esperanza, amarte más allá de las estrellas, las diferencias y los malentendidos. La piel de Ar se iluminó con la emoción,
y los patrones fluyeron como poesía a través de su carne púrpura. Juro nutrir la luz entre nosotros para ayudarla a crecer hasta que ilumine incluso los rincones más oscuros del prejuicio. Recordar a todos que el amor es el mejor remedio. Cuando sellaron sus renovados votos con un beso, ocurrió algo extraordinario. Todos los astrianos de la plaza comenzaron a brillar con más intensidad, su bioluminescencia natural respondiendo a la energía emocional del momento. El efecto se extendió como una onda hasta que toda la plaza quedó bañada por una luz azul púrpura. En ese resplandor, los rostros humanos parecían transformados, las diferencias se desvanecían y la unidad se resaltaba. Durante un momento impresionante, la colonia se convirtió verdaderamente en un solo pueblo. Más tarde esa noche, mientras yacían entrelazados en su cama, Thomas trazó la cicatriz plateada en el costado de Ara. «Casi te pierdo», murmuró. «Pero no lo hiciste», le recordó ella, cubriendo su mano con la suya. Y mira lo que resultó de ello. Las noticias habían llegado durante la ceremonia. El Consejo de la Colonia había aprobado por unanimidad nuevas leyes de integración, estableciendo equipos de seguridad mixtos y programas de educación cultural. Lo que había comenzado como un acto de odio había catalizado un profundo cambio. «¿Crees que estaban allí?», preguntó Thomas. «¿Los que te hicieron daño?». Ella se quedó callada por un momento. «Sí», dijo finalmente. «Sentí que nos observaban». «Si aprendieron algo», se encogió de hombros. «La transformación lleva tiempo». Thomas la atrajo hacia sí, sintiendo cómo su luz se filtraba en sus huesos, calentándolo desde dentro. Este era el milagro que compartían. Este intercambio imposible de energía que desafiaba toda explicación biológica. «Tengo algo que contarte», susurró Ara, guiando su mano hacia abajo para que descansara sobre su abdomen. Algo que los sanadores confirmaron ayer. Thomas se quedó paralizado, comprendiendo, dándose cuenta poco a poco. «Eso es...». Pero dijeron que no era posible. Ara sonrió con todo su cuerpo iluminado por la alegría. «Dijeron que muchas cosas no eran posibles. Dijeron que no podías curarme. Dijeron que nuestras especies eran demasiado diferentes». Sus dedos se entrelazaron con los de él. «Sin embargo, aquí estamos». Thomas sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos mientras procesaba las implicaciones. Un niño, mitad humano, mitad austriaco. El puente definitivo entre mundos. «¿Estás feliz?», preguntó Ara de repente, insegura. En respuesta, Thomas la besó profundamente, vertiendo todo su amor, su esperanza, su asombro en la conexión. Donde sus pieles se tocaban, florecía la luz. Ya no era solo un brillo natural, sino algo nuevo, algo compartido. Mientras las lunas gemelas salían por la ventana, Thomas abrazó a su esposa, maravillándose de cómo funcionaba el universo. Lo que había comenzado como un intento desesperado por salvarle la vida, se había convertido en algo mucho más grande. Una curación que se extendía más allá de su hogar, más allá de ellos mismos, quizás incluso a las generaciones futuras. «Siempre ha sido así, siempre lo será», le susurró al oído, repitiendo las palabras que la habían traído de vuelta del abismo. Su luz pulsó en respuesta, una afirmación silenciosa de su vínculo inquebrantable. Juntos, se habían convertido en lo que ambos mundos más necesitaban. La prueba viviente de que la diferencia podía ser la base de la fuerza, que la separación era una ilusión, y que el amor, contra todo pronóstico, siempre encontraría la manera de sanar.